el diencéfalo, junto con el telencéfalo. No, no es el romboencéfalo, es el prosencéfalo. ¿Okay? El prosencéfalo se deriva del diencéfalo y que está compuesto por lo que se conoce como tálamo, el hipotálamo, epitálamo y el subtálamo. Son las partes del diencéfalo. Vamos a comenzar con la primera, ¿no? Que es el tálamo. El tálamo, ¿okay?, es una formación ovoidea, en más proporción de sustancia gris, pero también tiene sustancia blanca. Son dos tálamos, uno a cada lado, en cada hemisferio cerebral, y que están unidos ambos por un puente que es la adhesión intertalámica, adhesión o adherencia intertalámica. La lámina medular interna, que es sustancia blanca, divide a este conjunto de núcleos en tres partes. Una parte anterior, una parte lateral, aquí en rojo, y una parte media. La parte anterior contiene un núcleo, que es el núcleo anterior, que es un núcleo de tipo emocional. Interviene lo que es las emociones, el aprendizaje y las conductas. La parte medial constituye un solo núcleo también, que es el núcleo dorsomedial. Dorsomedial o medial, como se le conoce ahora. Antes había dorso y ventromedial, estaba más abajo. Y aquí se quedó tener solamente uno solo como dorsomedial o medial. Este núcleo es también, ¿no?, emocional. ¿Qué es lo que hace, no? Integra la parte somática, ¿no?, con la parte emocional del cuerpo. ¿Qué significa esto? Que cuando, por ejemplo, ustedes tienen un problema, imaginémonos un dolor de cabeza bastante fuerte, ¿no? Este núcleo siempre va rastreando todo el cuerpo. Cuando encuentra un dolor de cabeza, que no es común, entonces le va a asignar, ¿no?, la parte emocional correspondiente. Cuando ustedes están sanos, están en bienestar, ¿cómo se sienten? Se sienten bien, se sienten contentos. Pero cuando tienen un dolor de cabeza, una migraña, imagínense, bastante fuerte, ¿cómo se sienten? ¿No? Adoloridos, ¿no? Se sienten molestos, no están con ganas para nada, ¿no? Entonces, este núcleo, el núcleo medial, integra pues la parte somática con la parte emocional. La parte lateral, que es esta, toda roja, se divide en tres partes. Una parte ventral, una parte lateral propiamente dicha y una parte posterior. La parte ventral está formada por núcleos, que son el ventral anterior, el ventral lateral. Estos núcleos ventral anterior y ventral lateral son eminentemente motores. Forman parte, ¿no?, de los ganglios basales. Están asociados a los ganglios basales y su función es, ¿no?, monitorear el movimiento continuamente. Tienen inclusive conexiones con el cerebelo. Monitorear, ¿no?, los movimientos continuamente. El ventral intermedio y el ventral posterior, ¿no?, son núcleos de llegada de las vías sensitivas. La vía, ¿no?, del cordón posterior, el sistema anterolateral, por ejemplo, ¿no? Son vías que cada vía trigeminal llegan justamente a estos núcleos. Repito, ventral intermedio y ventral posterior. Hacia atrás tenemos, ya lo conocen ustedes, lo han visto varias veces, el famoso pulvinar. Está asociado, miren, con otros dos núcleos que son los cuerpos geniculados. Cuerpo geniculado lateral para la visión y cuerpo geniculado medial para la audición. ¿Qué función tiene este núcleo? El núcleo integra tanto la información visual como la información auditiva. Finalmente, los núcleos laterodorsal y lateroposterior, sobre todo el lateroposterior, son núcleos integradores.
¿Qué cosa es lo que integran? Información compleja. Integran diferentes tipos de información compleja. Entonces, según sus funciones, podemos ver que en el tálamo existen los siguientes tipos de núcleos. Número uno, núcleos emocionales. El núcleo anterior y el núcleo dorsomedial. Motores. El ventral anterior y el ventral lateral. Sensitivos. El ventral intermedio, el ventral posterior y los cuerpos geniculados que tienen visual, ¿no? Visual y auditivo. Y núcleos integradores, látero-posterior, o látero-dorsal, perdón, látero-posterior y el pulvinar. Entonces hasta ahí tenemos 4 tipos de núcleos. Hay otro tipo de núcleo que se encuentra dentro de esta lámina medular interna, que son los núcleos intralaminares. Núcleos intralaminares. Estos núcleos mandan constantemente señales a la corteza cerebral para mantenernos despiertos. ¿Okay? Entonces, ese es el quinto tipo de núcleos que existen en el tálamo. Entonces, en el tálamo encontramos 5 tipos de núcleos. Los emocionales, los motores, los integradores, los sensitivos y los intralaminares. Por debajo del tálamo y separado por el surco hipotalámico, encontramos al hipotálamo. Al igual que el tálamo, el hipotálamo es también una colección de núcleos. Solamente que estos núcleos, ¿no?, son compatibles con la vida. Si ustedes extirpan una buena porción del tálamo, se va a ver afectada pues, la función motora, la función sensitiva, la función emocional, pero no se van a morir. Pero si se daña el hipotálamo, ahí sí su vida corre peligro. Algunos núcleos, entre los más importantes que podemos ver del hipotálamo, son el núcleo paraventricular y supraóptico. Estos les serán a ustedes familiares. Recordarán que el paraventricular segrega oxitocina y el supraóptico, ¿qué hormona? Hormona diurética, ¿no? La hormona diurética. Hormonas, miren, que son almacenadas en esta parte del hipófisis. ¿Cómo se llama? La neurohipófisis, correcto. Otros núcleos de importancia, el núcleo dorsomedial, que tiene que ver con el hambre y la sed, ¿no? Regula el hambre y la sed. El núcleo ventromedial, del que dependen respuestas violentas ante la agresión. Este núcleo, por ejemplo, es parte del sistema límbico. Cuando nosotros, por ejemplo, somos, digamos, acosados de una manera que ya no nos gusta, nosotros podemos responder con forma violenta. Esas conductas son mediadas por este núcleo ventromedial. El núcleo arcuato, que es el que comanda todos estos núcleos. De él depende el correcto funcionamiento de estos núcleos. El núcleo posterior, que responde a los estímulos de baja temperatura. Cuando la temperatura baja, ¿no?, nosotros no estamos muy abrigados, que digamos, ¿no?, este núcleo hace que comencemos a tiritar y ganemos de esa manera calor. Hay otro núcleo que está acá, a esta altura, que es el núcleo anterior, que responde a los estímulos de calor. Cuando hace demasiado calor, la manera para disipar ese calor es sudar. La manera para guardar un poco de calor es tiritar. Y finalmente tenemos al cuerpo mamilar, que junto con su fascículo mamilotalámico se encarga de crear, ¿no?, memorias de corto plazo. Memorias de corto plazo. Si se altera, pues, el hambre y la sed, por ejemplo, puede ser mortal para una persona. Por ejemplo, hay centros que son centros de inhibición,
del hambre, ustedes lo destruyen, entonces esa parte se lesiona, entonces la persona puede estar constantemente comiendo hasta literalmente reventar. El hipotálamo está relacionado íntimamente con la glándula hipófisis, ¿no? A través del tallo hipofisiario y del infundíbulo hipofisiario. Ya saben ustedes que la glándula hipófisis tiene dos partes, una anterior que es la adenohipófisis y una posterior que es la neurohipófisis. ¿En qué se diferencian ambas? Ya, pero en su función, ¿qué diferencia la adeno de la neurohipófisis? Las dos tienen hormonas. Uno almacena solamente y que el otro se... esta almacena y esta produce, pero la vierte directamente a la corriente sanguínea. ¿Okay? Esa es la diferencia entre la adenohipófisis y la neurohipófisis. Hormonas, por ejemplo, como la hormona estimulante de la tiroides o la hormona del crecimiento, ¿no? Son producidas aquí en la adenohipófisis e inmediatamente que se producen son llevadas al torrente sanguíneo. En cambio, ¿no? La oxitocina y la hormona diurética son almacenadas acá y vertidas en el torrente sanguíneo cuando se requiere, ¿no? Cuando la ocasión lo requiere. Por encima de la cara posterior del mesencéfalo, aquí está la lámina cuadrigémina, aquí están los folículos inferiores y los folículos superiores. Por encima de la lámina cuadrigémina encontramos el epitálamo, que está conformado por la glándula pineal y la avénula. La glándula pineal secreta una hormona llamada melatonina, que tiene que ver con el ciclo circadiano. La melatonina que tiene que ver con el ciclo circadiano, ¿no? Es decir, con el ciclo de luz-oscuridad. Durante el día, por ejemplo, esta glándula pineal está inactiva, pero cuando ya llega la oscuridad, ¿no? Esta melatonina que comienza a segregar la glándula pineal hace que gran parte de las funciones de nuestro cuerpo bajen, ¿no? De intensidad. Baja la presión sanguínea, los latidos cardíacos, la frecuencia respiratoria, ¿no? Y durante toda la madrugada estamos durmiendo. Una vez que llega la luz, se activa la melatonina, o se desactiva la melatonina, se desactiva la glándula pineal y estamos vigilantes. El problema es cuando pasamos de un sitio a otro, por ejemplo, las personas que viajan, por ejemplo, a Europa o viajan a Medio Oriente o Asia, por ejemplo, tienen un problema en poder adaptarse. Porque, por ejemplo, si yo viajo a la China, cuando aquí son las 12 del día, allá son las 12 de la noche. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que durante el día voy a estar durmiendo y durante la noche no voy a tener sueño. A ese fenómeno se le conoce, ¿cómo se conoce ese fenómeno? El jet lag, ¿correcto? Y es solamente cuestión de adaptarse nada más. No es nada malo, pero el cuerpo se adapta. Lo bueno viene cuando regresan acá, tienen que adaptarse nuevamente. Y la avénula controla ciertos neurotransmisores como, ¿no? La norepinefrina y la dopamina. Sirve de control para esos neurotransmisores. Finalmente, el subtálamo está compuesto por la zona incierta y el núcleo subtalámico. La zona incierta se llama así porque no se conoce bien sus funciones. Hay varias partes del cuerpo que no se conocen todavía las funciones, como por ejemplo el claustro antemuro, no se sabe, ¿no? A ciencia cierta cuál es su función. Pero este núcleo sí se conoce bastante, es bastante importante, el núcleo subtalámico. Tiene que ver con los movimientos, también forma parte de ese grupo de núcleos conocidos como los núcleos basales. Los núcleos basales, llámese el núcleo lenticular formado por el globo pálido y el putamen, el núcleo caudado, todo el núcleo caudado,
la sustancia negra, por ejemplo, ¿no? El núcleo centromediano del tálamo, los núcleos ventral anterior y ventral lateral del tálamo, son núcleos que modifican el movimiento continuamente. Todos esos núcleos son núcleos inhibidores de movimiento. El único núcleo excitador de movimiento es el núcleo subtalámico. ¿Okay? El único núcleo que promueve el movimiento. Y pertenece a la vía motora indirecta. Pertenece a la vía motora indirecta. Es parte de la vía motora indirecta. Acuérdense que hay dos vías motoras, ¿no? La directa, que es la que promueve el movimiento, y la indirecta, que es la que inhibe los movimientos. De esa manera se puede tener control sobre los movimientos. ¿Qué forma la sustancia blanca? ¿O de qué está formada la sustancia blanca? Los axones, correcto. Están conformados por axones. Los cuerpos neuronales y las dendritas que las unen forman la sustancia gris. Y los axones que salen de estas neuronas forman la sustancia blanca. Es decir, está formado por fibras nerviosas neuronales que son los axones. ¿Cuál es la función de esta sustancia blanca cerebral? Es llevar y traer información a través de los axones que la componen. Llevan y traen información. Vamos a ver la clasificación de estas fibras, de estos axones. Según el lugar en que se encuentran, se van a clasificar en fibras de asociación, fibras comisurales y fibras de proyección. Las fibras de asociación son aquellas que se encuentran dentro de un solo hemisferio, están dentro de un solo hemisferio. Las fibras comisurales son aquellas que pasan de uno a otro hemisferio. Y las fibras de proyección son aquellas que salen del hemisferio. Por eso se llama de proyección. Las fibras de asociación se clasifican en fibras cortas y fibras largas. Las cortas son gran cantidad de fibras sin nombre que tienen la forma de una U que se expresan con el nombre de fibras en U. Y la cápsula extrema. Ojo, la cápsula extrema, escúcheme bien, está formada por fibras cortas de asociación. La cápsula externa, fibras largas de asociación. Y la cápsula interna, fibras de proyección. Conforme lo vamos a ir viendo. Estas son las fibras en U. Miren. Estas son las famosas fibras en U. Y como pueden ver ustedes acá, se limitan a conectar dos giros vecinos. Dos giros vecinos. Aquí también tenemos una muestra parecida a esta, ¿se acuerdan? ¿No? Ahí miren, gran cantidad de fibras en U. ¿Pueden ver? Las fibras en U. Conectan dos giros vecinos o dos giros adyacentes. Y tenemos luego la cápsula externa. ¿Dónde ubicamos la cápsula externa? ¿Entre qué elemento estaba la cápsula externa? ¿Se acuerdan? Lo que vimos en la práctica. Entre el Externa, pero está más afuera. corteza. Entre la corteza insular Insular y la y el claustro. Entre el claustro y la corteza insular. La cápsula externa, ¿dónde la encontramos? Entre el claustro y el cutágono. ¿Y la cápsula interna dónde la encontramos? Se encuentra repartida entre la cabeza y el núcleo caudal, el núcleo ventricular y el tálamo. Entonces, esas cosas vamos a ver acá. Pero acuérdense que la cápsula extrema se encuentra entre la corteza insular y el claustro. Y está formada por fibras de asociación cortas.
Fibras de asociación largas. Tenemos al fascículo longitudinal superior. Si las fibras de asociación cortas comunicaban solamente dos giros de signos, las fibras de asociación larga conectan lóbulos, son más extensas. El fascículo longitudinal superior conecta al lóbulo frontal con el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. ¿Okay? Y posee tres segmentos, un horizontal, un segmento vertical y un segmento unciforme. O arcuato, en forma de arco. Tenemos también, no está marcado acá, pero se encuentra encima del fascículo longitudinal superior, el fascículo fronto-occipital, que une directamente al fascículo, ¿no? Al fascículo frontal con el occipital. Tenemos luego el fascículo uncinado, este que tiene forma de gancho, de uncus, ¿no? ¿Se acuerdan de uncus? Uncus significa gancho, como un anzuelo, miren. ¿Pueden determinar ustedes qué lóbulos se están conectando mediante este fascículo unciforme? ¿Cómo se llama este fascículo? Frontal temporal. Frontal y con este de acá, que es el temporal. Une a los fascículos frontal y temporal. Tenemos luego, ¿no?, a la cápsula externa. La cápsula externa, aquella que se encuentra entre ¿dónde? Entre el claustro y el occipital, ¿correcto? Con sus dos partes, la ventral, ¿no?, y la dorsal. Es una lámina de sustancia blanca que está ahí. Más hacia adentro o más hacia afuera, en este caso encontraremos el claustro. Tenemos luego, mírenme, al fascículo longitudinal inferior. Ahí mismo se puede ver qué está uniendo, qué lóbulos une. Temporal con occipital. El temporal con el occipital. Fascículo longitudinal inferior. También están clasificadas como fibras de asociación largas las fibras del cíngulo. ¿Se acuerdan del cíngulo? Sí. Ese giro que está rodeando ¿a quién? Al cuerpo calloso. Pues bien, cuando ustedes lo ven en un corte sagital, ven el cíngulo, lo ven así, en el cíngulo y llega hasta acá. Aquí está el istmo y aquí está el para-hipocampo. ¿Y qué cosa forma todo eso? ¿Cómo se llama ese lóbulo grandazo que se ha formado de esos dos elementos? El lóbulo límbico. Correcto. Pues bien, dentro del cíngulo, dentro del giro del cíngulo, hay gran cantidad de fibras que inclusive sobrepasan al cíngulo. Tal es así que el cíngulo tiene dos segmentos. Un segmento superior, ¿no?, donde viene la parte subcallosa del cíngulo, las fibras subcallosas, las fibras del cíngulo propiamente dichas, y fibras que vienen, mírenle, de la precuña inferior. Y luego tiene también una parte inferior que viene de la precuña, del lóbulo lingual, y llega hasta acá, hasta el para-hipocampo anterior. Para-hipocampo anterior. En las muestras que ustedes ven, algunas muestras están el símbolo completo de color oscuro, color gris, ¿no? Pueden ver ahí, es símbolo. Pero hay algunos símbolos que están medio carcomidos y que se ven por dentro finas fibras. Esas son las fibras del símbolo. Ahí la respuesta sería fibras del símbolo. Profe, ¿qué lóbulo dijo que formaba? ¿Qué lóbulo dijo que formaba? ¿Cuál? Límbico. El lóbulo límbico. El cíngulo y el para-hipocampo unidos por el istmo. Todo esto vendría a ser el lóbulo límbico.
Las fibras comisurales son aquellas que pasan la línea media, es decir, van de un hemisferio a otro. Existen dos tipos de fibras comisurales, las fibras comisurales telencefálicas y las fibras comisurales menores. Entre las fibras telencefálicas podemos encontrar acá al ganador de todos, que es el cuerpo calloso. Ya conocen ustedes el cuerpo calloso, ¿no? Es esta lámina de sustancia blanca que une a ambos hemisferios. Las partes de estas son, ¿cómo se llama esta parte? El pico, ¿cómo se llama esta parte? La rodilla, ¿cómo se llama esta parte? El cuerpo. Hay una parte más, a veces se ve, a veces no, que es este estrechamiento. Mira, aquí es grueso, se estrecha y se vuelve a abrir. El istmo, ¿ok? Y el rodeo, ¿ok? Compuesto por aproximadamente 200 millones de fibras. El cuerpo calloso es una lámina de sustancia blanca, de 10 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. ¿Qué deben saber ustedes del cuerpo calloso? ¿Quién lo rodea? El cíngulo. ¿Quién lo separa del cíngulo? Surco pericalloso. ¿Qué cosa pasa por este surco pericalloso? La arteria cerebral anterior, acá, y después la arteria pericallosa. Deben saber también que el cuerpo calloso forma gran parte del techo de los ventrículos laterales. Y por último, que el septo pelúcido que están viendo ustedes acá se origina de la rodilla del cuerpo calloso. ¿Okay? La rodilla entonces del cuerpo calloso da origen al septo pelúcido. ¿El septo qué, doctor? Septo pelúcido. ¿Qué arteria mencionó? La rodilla. ¿Qué arteria mencionó? ¿Qué pasaba? ¿Cómo? La arteria que pasaba era la arteria. Hacia adelante la cerebral anterior y luego a su rama terminal que es la arteria pericallosa que llega hasta acá. Pericallosa. Cerebral anterior y pericallosa. Esto es en un corte sagital, porque si yo corto el cerebro en este sentido, miren, yo voy a encontrar que el cuerpo calloso está dando tres tipos de fibras. Unas que nacen de la rodilla del cuerpo calloso y que se van al lóbulo frontal, el famoso forceps menor. Otro tipo de fibras que nace del rodete del cuerpo calloso hacia atrás y que se van al lóbulo occipital, el famoso forceps mayor. Y gran cantidad de fibras que se reparten tanto al lóbulo occipital, al lóbulo temporal, parietal y frontal, que son las fibras callosales. Las fibras callosales. Estas fibras callosales tapizan, ¿no?, la parte lateral, mira, la parte externa del asta posterior y forman lo que se conoce con el nombre del tapetum. El tapetum. ¿Quién forma el tapetum? Las fibras callosales. ¿Okay? Las fibras callosales. Está formado exclusivamente por fibras callosales. Acá pueden ver el forceps menor, miren hacia adelante. ¿Ve? Miren el tamaño que tiene, es pequeño. Pero el forceps, miren el forceps mayor, es bastante externo. Pueden ver también aquí el tapetum, que es parte de esas fibras callosales. Y este sería el forceps y este sería el forceps mayor. Y de las fibras callosales sale este tapetum. Y aquí ya no se ve el corno o el asta posterior. Y las fibras callosales que van a diferentes partes, ¿no?, del cerebro. Vale decir que el cuerpo calloso interconecta prácticamente todo, así, todo el lóbulo, todo el hemisferio derecho con todo el hemisferio izquierdo, convirtiéndose así en la comunicación más masiva que tienen los hemisferios, ¿no?, cerebrales. También se considera, ¿no?, fibras comisurales telencefálicas a la comisura anterior. La comisura anterior está conformada en su mayor parte por las fibras olfatorias,
pero por ahí también pasa información visual, auditiva y gustativa. Si se les pregunta qué función tiene la comisura anterior, sin dudarlo, función olfatoria. Accesoriamente pasa otro tipo de información. Aquí está la comisura anterior. Aquí vemos a la comisura anterior con sus tres partes, ¿no? La parte ventricular, ¿no? La parte esterietal y la parte lateral. La comisura viene así de ambos lados. Tenemos luego la comisura del fornix. La comisura del fornix. Conocida también como comisura del hipocampo. También se le conoce como comisura del hipocampo. Al fornix se le llama también de otras maneras. Se le conoce como la lira de David, el salterio o el trígono de los cuatro pilares. Para que me entiendan mejor, el fornix está formado, miren, ¿ven?, por dos formaciones en forma de C, miren, así, y otro así, que están unidas por su parte media, lo que es la comisura del fornix, por lo que va a tener, miren, ¿ven?, dos pilares anteriores y dos pilares posteriores, y la unión de todo eso son, o es la comisura del fornix. Aquí podemos ver la comisura y podemos ver el nacimiento de los pilares posteriores. Acá ya no vemos los pilares anteriores, están más metidos, pero sí podemos ver acá nosotros. Y mire, está a la altura de los cuerpos mamilares, ¿ok? De los cuerpos mamilares. El fornix comunica, ¿no?, comunica ambos hemisferios, pero está asociado también al sistema límbico, al sistema emocional. Luego tenemos los menores, que son, miren, la comisura posterior, que se encuentra justo por encima, miren, justo por encima de la lámina cuadriceña. Este sería el mesencéfalo, folículo superior, folículo inferior. La comisura posterior, ¿no?, está relacionado con los reflejos oculares, es decir, los movimientos reflejos del ojo. ¿Qué función tiene la comisura anterior? Olfatoria. ¿Qué función tiene la comisura posterior? ¿No? Los reflejos oculares. Función ocular refleja. Y como parte del epitálamo, ya lo hemos visto, está la avénula. ¿Ve? Aquí está la glándula pineal y aquí se encuentra la avénula. Son dos avénulas, una a cada lado. Y ambas avénulas están también unidas por una comisura, que recibe el nombre de comisura avenular. Y por último, las fibras de proyección. Si hablamos de fibra de proyección, hablamos de la cápsula interna. Más no hay, ¿no? La cápsula interna. ¿Dónde se encuentra la cápsula interna? ¿Entre qué elementos? Hacia afuera, no, hacia afuera, la cabeza, el núcleo caudado y el tálamo, y hacia adentro el núcleo lenticular, como vamos a ver acá. Acá está la cápsula interna. Se encuentra, miren, entre el núcleo lenticular hacia adentro y hacia afuera la cabeza del núcleo caudado, o hacia adentro, perdón, la cabeza del núcleo caudado y el tálamo. Esta cápsula interna está formada por vías. Cuando les diga el nombre de las vías van a ver por qué se llama de proyección. Tiene 5 partes la cápsula interna. Una que se encuentra entre la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular, que se llama el brazo anterior. Tenemos 5 minutos. No, ya terminé. Bueno, acuérdense, por aquí pasan las radiaciones talámicas anteriores y las fibras frontopontines. Luego tenemos la rodilla, por donde pasan las fibras
nucleares. Luego tenemos el brazo posterior, por donde pasan las radiaciones talámicas superiores, ¿no? Pasa también las fibras, ¿no? Parietopontinas, y lo más importante del brazo posterior, la vía córtico-espinal. La vía córtico-espinal. Luego tenemos la porción retrolenticular, llamada así porque está detrás del núcleo lenticular, retrolenticular, por donde pasan las fibras ópticas. Y una porción, miren, que pasa debajo del núcleo lenticular, que se llama sublenticular, que está con los, ¿no? La línea punteada, por donde pasan fibras auditivas. Si no llegaron a copiar todo eso, aquí tienen el cuadro, todo lo que pasa por cada una de las secciones de esta cápsula interna. Entonces, cuando hablamos de fibras de proyección, cápsula interna y se acabó. Cuando hablamos de frontopontinas, miren, va de la corteza del lóbulo frontal al puente. Entonces ya está saliendo ya del hemisferio. Por eso se llaman de proyección, porque se proyectan hacia afuera. Córtico nuclear, córtico espinal, con mayor razón. Y aquí tenemos el brazo anterior, la rodilla, el brazo posterior, ¿no? La porción retrolenticular y la parte sublenticular. Hemos terminado con las justas justicias.